Bueno, 11:18 la hora en la Argentina, volvemos al aire. Mucho ruido eso en los últimos días, esto de estas pruebas a aprender del gobierno nacional. Totalmente. Hemos bajado línea con respecto a esto también, sí. En función de, bueno, si querés tener un diagnóstico de qué está pasando, tenés que asumir algún tipo de... Sí, no tenés queda, que contestar no algunas queda, cosas. seguro. Pero da la sensación como que está muy político el tema, ¿no? Y el otro día chateaba con una alumna de último año de la Escuela Católica que me contaba más o menos cómo fue el nivel de la prueba de secundario. Claro. Vio que está en primario el último año y en secundario el último año. Sí. Más allá de una serie de preguntas que le hacen a los docentes, y está conmigo Milagros Castañares, quien es la alumna en cuestión. La saludamos con un cálido aplauso. ¿Cómo estás? Que Buen la día. tipa vino acá y están todas sus compañeras escuchando, por lo menos un grupo de cuántas escuchando. Y 10, 15 seguro. ¿Quiere nombrar así? Empieza a nombrar. Sí, dele, Y bueno, le mando un saludo a mis compañeras, Sí. a mis amigas que están en Buenos Aires estudiando, Sí. a la gente del gimnasio que voy todos los días y que ya saben, mis Sí. amigas. Sí. Claudia Álvarez, que está trabajando en la panadería, también sabe. Así que bueno, unas cuantas, yo y sé. Bien, ahí está, la tipa. Por eso digo que el momento de más audiencia creo que históricamente Sí. nuestro. Hice una Bueno, sí. movilización Una bastante cosa. importante de gente. Bueno, mire, ¿cómo fue el examen? Bueno, la prueba arrancó el martes a las Sí. 8 de la mañana. Eran 4 materias. Primero... ¿Fue la única actividad del día que tuvieron? Sí, fue la Bien. única actividad del día. El martes Sí. nosotros fuimos a la escuela especialmente a rendir esas pruebas. Bien. Todos los otros alumnos estuvieron afectados a una especie de perfeccionamiento docente y el único curso que estaba era sexto año. Sí. Llegamos a las 8 y llega la profesora que estaba a cargo del curso, que nosotros no la conocíamos, y nos reparte, bueno, lo que había mandado el gobierno, que eran unos cuadernillos donde estaba, bueno, matemáticas, ciencias sociales, ciencias naturales y prácticas del lenguaje. Nosotros arrancamos con matemática. Te daban un cuadernillo donde había 24 problemas aproximadamente. Sí. Otro cuadernillo en el que vos tenías que ir marcando las respuestas que vos tenías. Un tipo múltiple choice, ¿no? Te daban un lápiz especial porque eso después ellos van a tener un escáner, ¿no? Sí. Y como el censo, Iban cargando los datos. iban sí. cargando los datos, exacto. Entonces nos dieron todos los materiales. Matemática. Primero tuvimos matemática el martes. Sí. Una hora, teníamos 60 minutos contados con reloj, después un recreo de 15 minutos y volvíamos y teníamos la otra prueba que seguía, que fue ciencias sociales. Bien. ¿Y las preguntas te parecieron normales para el nivel que tienen ustedes de enseñanza? ¿Más fáciles, más complicadas? ¿O andaba más o menos ahí? Y había un poco de todo. Sí. Había preguntas, no sé si fáciles, pero básicas, podríamos Claro. decir, de la vida cotidiana, por ahí. Matemática, lo que tenía un poco más complejo era geometría, que bueno, a mí personalmente no me gusta, A mí por eso tampoco Sí. Sí. recordaba demasiado de los triángulos, lados, pero bueno, no era nada raro. Claro, nada fuera de lo común. Al principio te Sí. daban una lista de fórmulas por si querías utilizarlas, viste, para calcular, por ejemplo, base por altura. Sí. Te daban una serie para que vos te vayas recordando, obvio, porque esas fórmulas por ahí te las olvidas. Y después había, ya te digo, muchos problemas. De regla de tres simple. Regla de tres cosas así. simple, Sí. cosas para pensar, Ah. para sacar porcentaje. No era algo que vos decís matemática que no lo podés aplicar ni ahí, no, cosas que nosotros utilizamos. ¿Y hubo algo que te llamara la atención? La verdad, por ahí llamó un poco la atención lo que eran las encuestas al final, personales al alumno. Sí. En la misma hoja donde nosotros poníamos los datos que habíamos seleccionado como correctos, Sí. al final te hacían una serie de preguntas. Más que nada, yo lo tomé como para que ellos tengan una idea del contexto socioeconómico en el que estaba el alumno que Porque, ¿qué respondía. preguntaban? Por ejemplo, preguntaban cómo era tu casa, Sí. cuántas habitaciones tenías, a excepción de la cocina y el baño. Hasta ahí tipo censo. Censo. Sí. Tu edad, con cuántas personas vivías. Sí. También preguntaban después mucho de tecnología, si contabas con internet en tu casa, si tenías computadora, si tenías celular, si tenías acceso, bueno, a diferentes redes sociales, si utilizabas Microsoft Word, todos los paquetes de Sí. Word, Excel que trae la computadora, si lo sabías utilizar, porque por ejemplo en mi caso yo uso Word para hacer trabajos de la escuela, documentos, y este año empezamos a usar Excel, que es la hoja de cálculo. La tabla de cálculo, Totalmente diferente a lo que es Word, y Sí. a mí sinceramente eso me costó un poco entenderlo. ¿Y eso te lo enseñó el cole o...? No, sola. Sí. Entonces ellos preguntaban y yo respondí que me había Sí. resultado un poco difícil
aprender Excel, de Excel. sí. Yo supongo que ellos después lo tomarán. Bueno, a ver, conviene presentar estos tipos de proyectos Claro, así, o sí. conviene poner a una persona para que explique antes. Hoja de cálculo, y eso es importante porque la computadora lo No, hace que mucho los más fácil. laburos te lo piden todo el tiempo, ¿no? Sí. Y lo vas aprendiendo, es cierto. El Excel, ¿sabés laburar Excel vos, Caquito? No. El Excel lo vas laburando, no, yo sí lo en el banco lo En el había banco, aprendido. claro. Y lo vas aprendiendo sobre la marcha. Ahora, ¿era anónima o tuviste que poner nombre? Y todo? No, era Era anónima. anónima. Lo único que tenía era el número 9, que es el número de lista del colegio en el que estoy Sí, yo, claro. y nada más. Sí. Y había 6 temas diferentes, por lo tanto mi compañera tenía un tema, el de atrás tenía otro. Sí. Había mucha variedad de pruebas. Por ahí lo que coincidían eran algunos problemas que yo los tenía al principio y mi compañera lo tenía en el medio, pero 2 o 3 casos nada más. Y te preguntaban sobre porque una de las cosas que los gremios docentes ponían mucha énfasis era, nos están evaluando a nosotros, ¿no? Preguntaban sobre ellos, sobre los docentes, ¿había muchas preguntas sobre eso o eran preguntas...? Preguntaban acerca del profesor, por ejemplo, cómo hacía para explicar un tema nuevo. ¿Qué mira, metodología sí. por ahí aplicaba? Mm. Si llegaba y empezaba a hablar directamente, si antes había un diálogo con los alumnos y preguntaba si conocíamos sobre el tema, si traía un video, si utilizaba la computadora. Más que nada, a ver la didáctica que iba a usar Sí. el docente para entusiasmar al alumno, porque bueno, hoy en día por ahí es un poco aburrido escuchar todo el tiempo hablar a una persona y cómo hace para atrapar al estudiante Sí. para que puedan aprender el Y tema escúchame, nuevo. ¿cómo habla esta piba? Es una cosa impresionante. muy bien, Esta piba hay que muy agarrarla bien, para la muy radio. bien. ¿Qué vas a seguir vos? Relaciones públicas, me dijiste. Yo voy a seguir Relaciones Está a punto de Públicas. terminar ya el colegio. ¿Y cómo? Ya olvidémonos de la prueba, ¿no? Y sin comprometerte nada, sin querer volverte loca. ¿Vos notás que los docentes le enganchan la vuelta a los pibes, a ustedes los adolescentes? Pues ustedes son bravos. Ustedes ahora con esto de toda la tecnología y todas esas cuestiones que hay, es como que hay una... Sí, evolucionó mucho. ¿Cómo ¿no? hacen los docentes para engancharles la vuelta? Cuesta mucho. Se la tienen que hoy en día. rebuscar. ¿Por dónde Sí. les entran? A ver, debe tener como tuvimos todos. Tu mamá, Caco, Sí, yo, sí, docente sí. preferido, docente Sí. que no son preferidos. Sí. No importa saber quiénes son. Pero ¿cómo hacen para engancharle la vuelta para que ustedes esperen esa materia y les guste la materia que da? Cuesta mucho hoy en día. Yo creo que es más, depende el tema que van a Sí. dar que cómo lo van a hacer. Porque hay cosas que por ahí nos interesan más que lo que está relacionado con la actualidad. A ver, por ahí llama un poco más la atención, porque es lo que estamos viviendo, lo podemos comentar entre nosotros. Y por ahí cuando vienen con un tema que por ahí es más pesado, por así Sí. decirlo, tienen que buscarle, sí, media vuelta para poder que nosotros nos llame la atención y entenderlo, ¿no? Ujú. Claro. Por Sí, ahí es mediante... más fácil cuando el tema es más actual, ¿no? Sí, es Seguramente. mucho más fácil, Pero entonces sí. la forma no importa tanto, digamos, importa No, el tema. no. Y las ganas que por ahí también tenga el profesor Claro, de eso- meterle onda eso para se que contagia, nosotros eso sí se contagia. podamos Se enganchan. entenderlo. Se Sí, enganchan. sí, sí. ¿Y a usted qué le pasa cuando ven cuando yo estaba en el último año de secundario renegaba de un montón de materias que tenía, porque decía, esta materia no nos va a servir para nada en el futuro. Cosa que muchas pasó y otras no, después me di cuenta que servían. ¿A usted le pasa lo mismo, que se dan cuenta que hay materias como que es tiempo perdido y les gustaría profundizar sobre otras, tener otro tipo de... Sí, totalmente. Esto del Excel, por ejemplo, que me contaba, bueno, a ver, investiga ella Excel, ¿no? Y Sí. le resulta complicado, pero porque se sienta en la computadora y te pone a investigar cómo es. Pero capaz que en una de esas aplicar tiempo a estudiar ese tipo de cosas y no estudiar otro tipo de cosas. Sí, totalmente. Hay veces que, bueno, por ahí la materia te lleva a que vos vayas profundizando en otros temas, porque lo de Excel yo lo vi en una materia que se llama proyecto de investigación. Que estamos investigando un tema durante todo el año y hacemos un trabajo de aproximadamente 300 hojas, salimos Sí. a hacer encuestas. Entonces, a partir de eso yo descubrí el Excel. ¿Qué hice yo como alumna? Me puse a investigar en mi casa, porque no tengo una materia que sea informática en la escuela Claro. este año, sobre el programa. Sí. Sí, hay veces que por ahí me pregunto, ¿viste? Por ejemplo, en matemática, a mí me encanta todo lo que sea sociales, Sí. comunicaciones, psicología, y por ahí digo matemática y veo esas fórmulas largas que no terminan nunca.
¿para qué me va a servir esto en la vida? Digo yo, pero bueno. No te va a servir para nada en la vida. Después pasa el tiempo, doy la prueba y quizás me olvido, pero sé que lo aprendí, entonces vuelvo a repasar y lo tengo. Hay algunos que, por ejemplo, van a seguir estudiando en la UBA, en el CBC, los contenidos que te toman es quinto y sexto matemática. No zafás de esa. Claro. Entonces, bien o mal, tenés que tener una idea, aunque sea para el primer año. La vocecita que está en el éter en este momento de Milagro Castañeras, es alumna del sexto de la Escuela de Educación Católica, me dijo, aclará modalidad ciencias sociales. Bien, es lo que me gusta, claro. Sobre todo por tienen que elegir ahora. ¿Cómo son las modalidades, Mili? En el parroquial tenemos ciencias sociales o economía. El ABC de la radio siempre suena al celular cuando estamos al aire. Sí. No pasa nada. No se haga problema, que se tranquila, no se va a infartar. Porque tenemos un protocolo también si se infarta tu mamá, que es, la agarramos, Caco la agarra de los brazos y yo la agarro de los pies, de las piernas. Sí, a la calle. Al medio de la vereda. Yo te dije, la teníamos que dejar afuera. Tiene una onda impresionante. Tiene una onda impresionante, parte oyente nuestra. Sí. Pero, y tiene esta cosa, siempre suena el celular. ¿Cómo? Otra cosa que pasa siempre es, viene un niño. Sí. Tu hermana cuando estaba en primer grado que vino a leer esta misma radio. Fuera del aire están todos en silencio. Entramos al aire, se prende la luz y empiezan a hablar boludeces, lo pendejo. Entre ellos, no al micrófono. Entre ellos, no al micrófono. Entre ellos, no al micrófono. A hablar al micrófono. Bueno, acá es lo mismo. Sí. Bueno, ¿cómo es esto? ¿De qué modalidades hay? ¿Ciencias sociales? Sí, ciencias sociales y economía. Que vos las elegís en cuarto año, terminás tercero y elegís la modalidad que te interesa seguir. O sea, los últimos 3 años son de eso. Y la opción es muy clara, ¿no? O los números, ¿no? Sí, claro. Y si te interesa por ahí naturales, tenés la opción de pasarte al agrotécnico. Pero eso es desde el primer año que está. Claro. Si te gustan los animales, aunque sea en nuestra escuela, tenemos esas 3 modalidades. Está bueno. Bueno, ¿quieren preguntar algo más? Sí, si se juntaron después con los chicos y sacaron alguna conclusión de la evaluación, porque me imagino que deben haber hablado. Sí, después, ¿no? Sí, obvio. Charlábamos un poco, cada cual tenía su postura. Por ejemplo, una compañera planteaba, ¿por qué preguntan si tengo televisión de cable o tengo televisión satelital? No gustó eso. Esas preguntas, digamos. Sí. No, bueno, pero son... ¿Qué les interesa? Decía ella. ¿Para qué les sirve eso? Y tengo otro grupo de compañeros que respondía, porque no es lo mismo pagar 500 pesos que pagar 100 y algo, ¿no? Digo un número por decir, no tengo ni idea. Sí, está bien. Pero ellos a partir de eso se dan una idea. A ver, este chico tiene tal contexto, tal situación, tiene lo mismo que cuando preguntaban si tenías celular o no. Si tenés internet o no. Cuando un chico te pone que no tiene internet, vos no vas a plantear un proyecto donde estén las computadoras como centro, porque primero van a tener que aprender a utilizarlo. Lo mismo preguntaban de las computadoras también, y bueno, es depende. Acá son preguntas de censo. Son preguntas de Era censo. como cuando preguntaban si las casas estaban revocadas, si el inodoro si era piso, ¿no? Si tenías piso. Son preguntas de censo. Supongo que es para tener un contexto quienes están contestando también. Además, pensá que la prueba no fue tomada solamente acá en la provincia de Buenos Aires. Por eso. 1.400.000 chicos aproximadamente. En el Chaco, yo sé, porque mi papá trabaja en Pampa del Infierno, y la señal de internet es pésima. Claro. Entonces vos no vas a mandar computadoras con sistema de internet si sabes que allá el internet va a 2 por hora. Claro, era la foto de la famosa mandan computadora a tiempo enchufado. Claro, y también otra pregunta que había generado cierta repercusión, y no la voy a pasar por arriba, era la de la asignación universal. Que decían, ¿recibís asignación universal por parte del Estado? Sí, no o no sé. Está perfecto. A mí no me molestó responderla. Claro. Yo no recibo nada, pero si recibiría tampoco me hubiera ofendido poner que sí o que no. De nuevo, se planteaba con mis compañeros, ¿no? ¿Por qué preguntaban eso? También leí en internet algunos comentarios de qué les sirve. Y sí, sirve, porque si el chico pone que viven 8 personas en la casa, tiene una habitación y no recibe asignación universal por hijo, ¿el gobierno qué va a hacer? ¿Qué pasa acá? ¿Que no hay ayuda? Totalmente. Sí. Totalmente. Todo en conjunto les iba a dar una idea a ellos. Bueno, pues ¿sabés que lo más sano de todo esto que los hizo debatir a ustedes también? Sí, por supuesto. ¿No? Esta cuestión que muchas veces no logran los docentes de engancharlos a ustedes, los enganchó esta temática debatiendo sobre esto. Sí, tal cual, sí. ¿No? Y algunos a favor y algunos en contra.
Fue un verdadero gusto tenerte en este estudio. Sí. Gracias a ustedes Un por la verdadero buena gusto. onda. Salió linda en la foto, Sí, habló sí. lindo al aire. Ya está puesta la foto, está subida ya. Ya está puesta en el Facebook la foto. Tarulo dice que ya está contratada. Dice. Tarulo está con, sí, en cualquier momento lo dejamos a Tarulo y te incorporamos a vos. Bueno. Tarulo pende de un hilo. Esta semana Perdiste. pende de un hilo que se está prendiendo fuego, como la película. Bueno, gracias, Miri. Suerte en Buenos Aires. Bueno, cuando muchas vayas gracias a estudiar. ustedes. Y cuando quieras. Dice que la despertamos a la mañana porque la madre pone la radio muy alta. Claro, iba a tener que bajarla un poquito. Antes que bajarla un poquito. mamá. Los padres hacen esas cosas, ponen la radio alta para que ustedes se vayan levantando. Bueno, pero ella, fíjate que está al tanto del programa y todo. Ah, Gracias a la mamá, extraordinario, escuchó. extraordinario. Nos vamos a la pausa.